Bienvenidos a una nueva edición de Infobae Talks, esta vez enfocada en el gaming. Y ustedes que están mirando desde el otro lado se preguntan, ¿por qué los videojuegos? Tenemos un dato clave para explicar la importancia no solo de esta industria, sino de que hoy, en el Día del Gamer, estemos hablando de esto. Más de 260 millones de personas solo en América Latina se consideran gamers. Y de ellos, el 74% dicen, jugué a algo en los últimos 30 días. Tenemos los jugadores más casuales, pero también tenemos los jugadores que son mucho más intensos. En todo ese universo también tenemos a los jugadores que son súper fieles a una consola, a un juego particular, o los que dicen, puedo probar todas las opciones que me da el mercado. Pero en ese abanico impresionante de personas, de actores y de industrias, tenemos algunas tendencias en particular que son las que no solo hay que seguir de cerca para entender el futuro, sino también de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos por un lado el gaming mobile, que especialmente en América Latina no para de crecer y de tener un rol cada vez más importante, pero también tenemos el aspecto de la profesionalización, que no solo se aplica a los desarrolladores de videojuegos, sino a los propios players que hoy tienen carreras a la par de un deportista tradicional. Por eso hoy, en este espacio, estamos reunidos y vamos a hablar con especialistas que nos van a contar un poco más cómo viene el futuro de la industria y qué tenemos que esperar. Antes de seguir, obviamente, les quiero agradecer a todos los que del otro lado se unen a través de las redes sociales o desde la home de Infobae y que obviamente están súper interesados en lo que les vamos a contar. El gaming no solo se expande y crece, sino que empieza a marcar un montón de parámetros culturales que impactan en otras áreas del entretenimiento, pero al mismo tiempo en nuestra vida diaria y un montón de cosas que suceden ahí adentro las aplicamos en ese día a día. Para hablar un poco de cómo los videojuegos van más allá de los videojuegos, vamos a escuchar a Joan Zweig, un especialista y divulgador en tecnología y sociedad. Los seres humanos tenemos desde hace siglos una relación muy especial con los juegos. A lo largo de la historia se han usado para entretener y para enseñar. Albert Einstein llegó a afirmar que los juegos son la forma más elevada de investigación. Y para Platón, los juegos eran la forma que tenían los niños de prepararse para la vida adulta. El mundo de los videojuegos va mucho más allá de la industria del entretenimiento y hay tres principales entornos donde están aplicando hoy en el presente técnicas de ludificación y de videojuegos para poder mejorar esas industrias y poder llegar mejor con los mensajes que quieren transmitir. Esas tres industrias son el mundo de la educación, el mundo de la publicidad y el mundo del cine y la televisión. En el mundo de la educación, para poder llegar con mejores estímulos a los chicos, se usan técnicas de ludificación con programas que permiten mejorar la interactividad en las clases, con programas que permitan mejorar la inmersión a diferentes contenidos y recrear experiencias que son imposibles de vivir sin este tipo de tecnologías. Y todo eso con el fin de poder mejorar la transmisión de contenidos en las aulas. En el mundo publicitario hemos visto cómo en los últimos años se están usando cada vez más y más técnicas del mundo de los videojuegos aplicadas a la hora de contar historias. Y creo que es un claro ejemplo que hoy en día tenemos que observar a la hora de empezar a pensar cómo los videojuegos impactan nuestra vida cotidiana. Otra de las industrias que está usando técnicas vinculadas al mundo de los videojuegos es el mundo del cine y la televisión, que permite empezar a convertir al espectador de un espectador pasivo a un espectador activo. Un claro ejemplo de cómo los videojuegos empiezan a transformar ciudades, entornos educativos y otras industrias fue el caso de Pokémon GO hace pocos años, que realmente esta propiedad intelectual, en conjunto con técnicas vinculadas a realidad aumentada, empezó a transformar la forma de concebir una ciudad. Por lo tanto, estamos siendo testigos directos de cómo los videojuegos están transformándonos como especie y como sociedad. Gracias, Joan, y es real que a medida que el mundo del gaming se expande, los videojuegos tienen mucha más presencia en nuestras vidas y surgen nuevas áreas y obviamente la formación cobra una importancia todavía mayor y por eso estamos con Roberto Benedetti, director de la licenciatura en Diseño y Animación Digital de la Universidad Siglo XXI. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Y bueno, arranquemos por el principio. Contanos cuál es la propuesta de la licenciatura. La carrera aborda todas las etapas de una producción de animación, comenzando por la idea original hasta la entrega de la película en calidad final. Y en el proceso hay un montón de pasos, de pequeñas etapas que hacen a la cadena de producción, como el modelado 3D, el diseño de personajes, de escenarios,
la iluminación, las simulaciones. Todas esas etapas, si bien nosotros a veces las relacionamos con el mundo del cine o del cine de dibujos animados, son las mismas etapas que también las podemos usar en el mundo de los efectos visuales o en la producción de videojuegos. Y justamente yendo a los videojuegos, ¿cuál es la oportunidad que le dan ustedes a los profesionales que se quieren desarrollar en ese ámbito? Mirá, la verdad es que estamos en una temporada en la que hay una expansión permanente de oportunidades, de demanda de contenido, las nuevas tecnologías como la realidad virtual, conceptos como el metaverso. Es una oportunidad infinita de expansión. Sería un poco pretencioso de mi parte decirte, mira, la verdad es que la demanda es este y punto, porque la demanda está creciendo todos los días. Por eso creo que es una gran oportunidad en términos de salida laboral para los que quieren estudiar este tipo de carreras. Y antes de meternos en eso, que tiene que ver con las posibilidades de los estudiantes, ¿cuáles son esas habilidades que desarrollan con respecto a los videojuegos dentro de la carrera? Mira, uno de los grandes temores de los alumnos es ¿qué conocimiento previo necesito? Y la verdad es que antes no hace falta saber nada. Cuando uno estudia este tipo de cosas puede comenzar desde cero. No hacen falta grandes talentos individuales como el dibujo o un ojo especial o una creatividad especialmente desarrollada. Pero a lo largo de la carrera aprenden a dominar softwares que son líderes en el mercado, tanto para producir cine de animación como efectos visuales, producir contenido para videojuegos o incluso para cinemáticas, que es ese mundo intermedio entre el mundo del cine y el mundo de los videojuegos. Tenemos muchos profes que trabajan en estudios de videojuegos, incluso varios alumnos que hacen sus prácticas profesionalizantes en estudios de videojuegos. Son dos mundos que están muy cerquita, quizás más de lo que muchos se imaginan, porque un artista que produce contenidos para uno de los terrenos también puede producir para el otro. En algún punto sale todo como de un mismo lugar. Y justamente mencionabas que los directores y alumnos ya están desarrollándose profesionalmente. ¿Y cuál es ese abanico de profesiones y opciones que tienen los alumnos que estudian? Mirá, a la salida laboral la podemos concentrar en 2 o 3 puntos, por ejemplo, estudios de publicidad, estudios de animación, productoras de cine, de televisión, estudios de videojuegos, estudios de arquitectura. Pero hay una posibilidad infinita, un abanico, te diría, interminable de otros sectores, porque hoy en día prácticamente no hay emprendimiento que tarde o temprano no te diga, che, vos sabés que necesito contenido digital, sean animaciones, sean espacios virtuales para el metaverso. O sea, cuando hablamos de conceptos como metaverso, como realidad virtual, es casi como hablar de Internet hace 30 años. Un espacio virtual donde hay un lugar para prácticamente todos a través de la producción de contenido digital de la mano de artistas digitales. Así que te diría que salida laboral hay casi que en cualquier dirección. ¿Y cuáles son esas posibilidades con respecto a lo que tiene que ver la especialización una vez terminada la carrera? ¿Cómo es la continuidad de ese profesional? Mira, esto, así como es una gran oportunidad, también es un gran desafío. El hecho de que se esté actualizando permanentemente, a uno como profesional le tiene que activar un poco la responsabilidad de seguir estudiando, de seguir capacitándose, porque no llega un punto en el que uno dice, che, ya domino la técnica y el arte de esto, creo que me puedo relajar porque pestañaste y las cosas cambiaron. Cambió todo. Quizás no los conceptos fundamentales, por eso estudiamos los mismos libros de historia de hace 20 o 30 años atrás, pero sí las cosas técnicas y a veces el abordaje que hacemos sobre la tecnología. En el caso, por ejemplo, de la realidad virtual, es tecnología que no es tan nueva, digo, en términos de componentes, pero sí es nueva la forma en la que se aborda. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en producción de contenidos digitales, los programas van a seguir cambiando y se van a actualizar como siempre y cada vez van a ser más fáciles de usar y cada vez van a ser más intuitivos, pero la forma en la que la herramienta se relaciona con el contenido es lo que inevitablemente se va a ir renovando. ¿Y cuáles son, digo, desde la perspectiva de ustedes, las tendencias que se avecinan dentro de lo que es la animación? Y depende un poco de qué sector hablemos. Por ejemplo, en el mundo de los videojuegos hay una tendencia hacia los gráficos no realistas en ciertas especialidades. La explosión de algunas plataformas y algunos juegos en línea nunca tuvieron el foco en el realismo visual. Y ese tipo de juegos y ese tipo de oportunidades son las que más crecieron en los últimos años. Pero a la vez también hay una oportunidad interesante en cuanto a realismo, pensando más que nada en la realidad virtual. Yo creo que depende un poco de hacia dónde miremos. En el mundo de la animación en particular hay una suerte de meseta tecnológica porque en los últimos años la explosión y la evolución, digamos, de la tecnología visual fue tan grande que hoy en día medio como que más que tendencias hay oportunidades. En ese sentido me parece que la tendencia, si podemos llamarlo de alguna manera, está más que nada en la mirada del autor, en la identidad que el artista le pueda poner más allá del herramienta o de la tecnología con la que trabaja. ¿Y cuál sentís vos que son las oportunidades que da la animación con respecto al live action, por ejemplo? Y digo, tal vez esas producciones y esa instancia del entretenimiento a la que uno está mucho más acostumbrado y que hoy de repente toma como mucho más terreno. Mirá, la verdad es que es una pregunta con una respuesta amplia,
Pero si nos vamos a la génesis de las cosas, animación viene de la palabra anima, que significa alma, que significa dar vida. Y en ese sentido, animación, en definitiva, es la oportunidad de contar historias o de mostrar vida donde originalmente no la hay. Y yo creo que esa es la diferencia principal. Sé que suena como muy filosófico, ¿no? Pero es eso, poder contar la vida, así sean de juguetes, de objetos, de animales o de figuras abstractas, que ninguna cámara podría registrarlo. Ese mundo infinito es lo que la animación en esencia nos ofrece y es lo que nos distancia en el fondo del mundo de acción real. Muchas gracias, Roberto, y bueno, la formación tiene un futuro súper prometedor, va a ser muy interesante ver lo que viene en los próximos años y justamente pensando en cómo abordamos y cómo cada vez más áreas entran dentro del mundo de los videojuegos, Joan nos va a contar cómo la tecnología es aplicada al mundo del gaming. Pareciese que todos los meses tenemos una gran revolución tecnológica que nos va a cambiar abruptamente nuestra vida cotidiana. Y el mundo de los videojuegos no es la excepción, está creciendo a la par de la evolución técnico-científica. Hay tres tendencias centrales que tenemos que observar a la hora de pensar el presente y el futuro de los videojuegos. La primera gran tendencia está vinculada al mundo del metaverso, esta propuesta de que la virtualidad exceda a las pantallas físicas vinculada a la realidad virtual y que empieza a repensar la forma de producir y de consumir videojuegos. La segunda gran tendencia está vinculada a cómo interactuamos nosotros como usuarios de videojuegos con las máquinas, con las computadoras, con los controladores, con las consolas de videojuegos. Hay una gran evolución en la forma de interactuar entre el humano y la máquina. Y la tercera gran tendencia está vinculada a tecnologías que quizás son más intangibles, como el mundo de los NFTs, de los tokens no fungibles, que empiezan a reconfigurar la forma de transaccionar valor y de empezar a redistribuir la riqueza y los patrimonios en el mundo de los videojuegos. Vamos a hablar más en profundidad de los tres y ver un poco más. El metaverso tiene algo de ciencia ficción, tiene algo de filosofía y nos propone que nos podamos teletransportar a un tiempo o un espacio determinado. Y los videojuegos son un campo directo de aplicación en el mundo de la realidad virtual. La realidad virtual lleva muchos años de desarrollo y en las últimas décadas evolucionó drásticamente. Hace pocos años era necesario tener dispositivos que estén conectados a computadoras con muchos recursos, con placas gráficas muy potentes y la barrera de entrada era muy alta. Con el desarrollo científico-tecnológico esto se masificó cada vez más y hoy en día dispositivos que realmente son computadoras autónomas e independientes que nos proponen esta experiencia de poder generar una inmersión en la realidad virtual y en varios videojuegos que están cada vez más en desarrollo. Y podemos ver que en la historia de la realidad virtual este producto evolucionó drásticamente. La segunda gran tendencia que hoy en día tenemos está vinculada a la forma en la cual controlamos los videojuegos y la tecnología en forma general. Hoy en día hay una gran evolución, por ejemplo, en controladores de manos que nos permiten empezar a interactuar con los videojuegos con una o con dos manos. Y la consecuencia de esto es que se reducen las barreras de entrada y mejoran la experiencia al usuario de los videojuegos. La tercera tendencia de tecnologías emergentes aplicadas al mundo de los videojuegos está vinculada al mundo blockchain y al mundo de los NFTs, los tokens no fungibles. En conjunto se empezaron a lanzar los denominados juegos Play to Earn, donde los usuarios de videojuegos no solamente pueden jugar por el puro disfrute de jugar, sino que obtener réditos económicos mediante estos tokens no fungibles. La evolución científico-tecnológica va avanzando año a año y solamente el futuro nos va a terminar de demostrar cómo va a ser la experiencia del usuario de videojuegos y cómo van a ser los gamers de los próximos años. Gracias, Joan, otra vez. Y a medida que el mundo de los videojuegos crece, hay un ámbito puntual que también toma un rol cada vez más importante que tiene que ver con los juegos mobile y el celular como una plataforma que toma un lugar cada vez más relevante. Los usuarios evolucionan junto con el gaming, entonces no solo los vas a encontrar en la consola, no solo van a estar en la PC, sino que el celular los acompaña todo el tiempo y año a año va creciendo tomando un rol cada vez más importante dentro del mercado. Por eso estamos con Martín Santagati, bienvenido. Él es jefe de patrocinios y eventos en Movistar y nos va a hablar no solo de lo que tiene que ver con su relación con los eSports, sino también lo que tiene que ver puntualmente con el servicio de internet y la importancia que esto tiene para la experiencia no solo del jugador casual, sino del jugador más profesional. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Y arranquemos por un aspecto que es súper interesante, que tiene que ver con los eSports y el desarrollo profesional de los jugadores, y cuál es su relación con ese ámbito. Para Movistar es muy importante lo que es la industria de los eSports. O sea, es una industria que hace años viene creciendo cada vez más y tiene un público o un target específico que difícilmente lo encuentres en el mundo offline. Entonces, siendo una marca masiva, es importante participar de esta industria si vos querés llegar a todos tus clientes. ¿Y cuál es su relación puntual con ese mundo? ¿Qué proyectos decidieron embarcar ustedes para meterse en ese ámbito? En el caso de Movistar, la relación que tenemos con el mundo de los eSports es un poco orgánica, porque nos relacionamos de diferentes maneras. Vos te puedes relacionar desde la comunicación, desde cómo vos actúes en esa industria, o también desde el lado de los productos y servicios que puedas tener. Hoy en día el crecimiento de los juegos es cada vez mayor, entonces nuestra relación está desde el lado mobile, donde hay juegos o competencias profesionales que se desarrollan 100% en el mundo mobile, o también desde el lado de las conectividades. En el caso nuestro, lo que es Movistar Fibra. Históricamente en Argentina las conexiones fueron asimétricas, porque en ese momento no necesitábamos tener o no teníamos necesidades de subida como lo tenemos ahora. Entonces, Movistar rompe un poco el mercado con eso, ofreciendo un producto de alta calidad donde las conexiones son simétricas. Eso hace que vos tengas la misma velocidad de subida que de bajada. Y hoy, con las necesidades actuales del mercado, es muy importante porque todo el tiempo estamos enviando información. Además, últimamente fuimos premiados por UCLA por ser la internet fija hogar más rápida de la Argentina. ¿Y cómo creen ustedes que está impactando eso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la experiencia de los jugadores profesionales de eSports y con respecto a su desarrollo futuro? Bueno, el impacto es positivo y obviamente esto ayuda a que la industria siga creciendo. Por las necesidades que, como hablábamos antes, que tienen de conexión, tener un producto de esta calidad hace que la experiencia, no tanto de los jugadores profesionales, sino también del público que lo consume y el mundo amateur, sea positiva y realmente valorada. Empezabas hablando de lo que es el crecimiento de la industria de los eSports, que en los últimos años fue exponencial, y desde la visión de ustedes, ¿qué dimensiones tiene hoy ese espacio en términos de negocios? Hay algo que llama mucho la atención, que es esto de la revolución de los eSports, que básicamente es cuando todo el mundo offline empieza a ver lo que está pasando en este mundo online. Y sobre todo tenés la entrada de nuevos players al mercado, y tenés por un lado lo que son figuras muy reconocidas de la Argentina del deporte, como el caso de Oberto, Agüero, Coria, el Peque Schwarzman, que cada uno de ellos armó su equipo profesional. Entonces eso empieza a visibilizarse y a tomar una dimensión más grande. Y después tenés, por el otro lado, instituciones deportivas, como en el caso de Boca, River, San Lorenzo, que también se meten, crean sus equipos profesionales de eSports y participan de esta industria. Bueno, todo eso hace que este mundo crezca cada vez más. ¿Y cómo se articulan esos diferentes actores? Digo, donde, como decís vos, entran deportistas que vienen desde el deporte tradicional, pero también actores como ustedes que también, le dan un marco y un mayor sustento a ese ecosistema. Sí, obviamente. Nosotros somos sponsor del equipo Stone Movistar, del Peque Schwarzman, y todo este ingreso de figuras reconocidas hacen que esto crezca. Y además se empieza a entender un poco la dimensión que toman los equipos. Hoy lo podemos comparar con instituciones tradicionales. Vos tenés una institución que tiene abajo diferentes tipos de actividades, como fútbol, vóley, básquet. Bueno, esto sería similar. Vos tenés un equipo, una institución, y cada juego tiene su equipo profesional, como Valorant, CSGO, Free Fire, League of Legends. Entonces, todo eso hace que se convierta en una institución donde tenés jugadores profesionales que entrenan, que tienen psicólogos deportivos, técnicos, sponsors, áreas de marketing. Eso hace que realmente sea una industria grande. Y profesional en y este profesional punto, como todo, cualquier obvio. otra. ¿Y vos sentís que Argentina y otros países de América Latina están en camino, desde la perspectiva de ustedes, en convertirse en potencias a nivel mundial en lo que tiene que ver con algunas escenas específicas de eSport? Tuvimos buenos ejemplos en los últimos años, pero ¿ustedes sienten que se está dando ese proceso? Sí, claramente sí. Obviamente que un poco esto, el mercado se va creciendo. Europa, Asia, Estados Unidos son las principales regiones que
que lideran esto, pero para lo que es Latinoamérica tenemos México y Brasil, por el tamaño de mercado que son, liderando. Argentina está detrás de ellos y por debajo de Argentina está Perú y Chile, que también ayudan a que el mundo de los eSports de Latinoamérica crezca cada vez más, no solo a nivel profesional, metiendo equipos profesionales en cada vez más competencias mundiales, sino también a nivel amateur o a nivel de espectadores que consumen viendo las transmisiones. Muchas gracias de vuelta, Martín, por acompañarnos. Y el mundo de los videojuegos no para de crecer. Según datos que determinaron algunas consultoras, hoy por hoy hablamos de que el 45% de los jugadores están en mobile, mientras que el 29% sigue jugando en las consolas y otro 19% sí se encuentra en lo que tiene que ver con PC. Todo ese mundo, para fines de este año, va a acumular más de 3.000 millones de jugadores. Eso no solo es una cantidad enorme, sino que da una muestra de la cantidad de personas que hoy eligen a los videojuegos como una fuente de entretenimiento absoluta. De vuelta, muchas gracias a todas las empresas que decidieron acompañarnos hoy en esta nueva edición de Infobae Talks. No solo hablamos de lo que tiene que ver con la profesionalización de los desarrolladores, pero también de los jugadores, sino lo que es el avance de los videojuegos en otros ámbitos que no son los videojuegos, el uso de nuevas tecnologías y además el rol fundamental que cumplen los partners para poder solidificar este mundo que no para de crecer. A todos ustedes, gracias por acompañarnos de vuelta y los esperamos en la próxima edición de Infobae Talks.